Acá lo que tenemos es una situación de crisis, esencialmente de crisis de sostenibilidad, de un modelo económico, de un tipo de cambio, de una cotización de la divisa, de una cantidad de dólares que hay que pagar en breve, pero en esencia generados por gobiernos del mismo pensamiento que el actual. Empezamos a hacer la genealogía del gran endeudamiento, tenemos de nuevo al ministro Caputo sentado ahora a la par, entonces a la par de Milei, ahora a la par de Macri, perdón, ahora a la par de Milei, y que hace eso que en la continuidad de aquel momento y sin desconocer que en el medio hubo otro gobierno que tampoco resolvió las cosas, pero los procesos de endeudamiento fueron aquel y no dan ya abasto con los propios recursos para resolver el problema que generaron y piden una ayuda extraordinaria. Seguramente la vamos a estar desmenuzando un poquito más en otra entrada en este mismo espacio de esta jornada especial. Sí, porque uno de los temas que uno se pregunta, o mejor dicho, una de las preguntas que uno se hace cuando suceden estas cosas es ¿qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con los tribunales? ¿Qué pasa con el sistema de derecho en la República Argentina? Que parece que algunos sectores nunca los sancionan, al punto tal de que hay sí abogados, jueces, algunos en actividad, otros que no, que terminan de alguna forma conformando tribunales éticos para poder expresar su opinión. Uno de estos jueces es Miguel Rodríguez Villafañe. Antes que nada, doctor, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Bueno, un gusto siempre hablar con ustedes, además en un momento donde tenemos la obligación de esclarecer a nuestra sociedad de lo que está pasando, ¿no? Bueno, la introducción mía apuntaba en particular a una sentencia que ha emitido un tribunal de ética, de opinión, que quiero que usted le comente como presidente de ese tribunal en qué consiste, qué valor político, jurídico tiene. Adelante, doctor, explíquelo Bien, el con tema sus radica en lo palabras. siguiente. En su momento, en Bolonia se creó lo que se llama el Tribunal Permanente de los Derechos Humanos. ¿Qué significaba eso? No se ocupan y por supuesto que generan un vacío de respuesta necesaria para muchos sectores de la sociedad. En base de eso, decidimos casualmente llevar adelante lo que se llama un juicio ético de opinión, que es la sociedad civil que se junta a analizar seriamente situaciones que se están sucediendo y que no tienen las respuestas adecuadas, en este caso, a tenor de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, ¿no es cierto?, que es del año 1976. Entonces, nosotros decidimos constituir este tribunal para visibilizar, a través de referentes de mucha importancia, el sufrimiento que están viviendo las personas mayores, objetivados en planteos que tienen que ver con lo económico, con lo médico, con lo psicológico, con lo ético, con lo jurídico. Por eso el fallo determina la condena ética a la política del gobierno que lleva Javier Milei y todos los que lo apoyan, porque intrínsecamente es una política totalmente genocida. Y en este aspecto también analizamos este concepto nuevo que es genocidio por goteo, en donde en definitiva se lo va matando de a poco, porque un jubilado que tiene que tener de vivir con 300.000 pesos no alcanza a comer sándwich de mortadela todo el mes. Y aparte se han dado situaciones que se han referido en el juicio que nos tienen que herir el alma, médicos que nos decían que iban los pacientes y le decían que en vez de tomar el medicamento cada 12 horas, pues si lo puede tomar cada 24, o si puede partir la pastilla, aquellos incluso que ni siquiera pueden comprarla, que en realidad los tratamientos médicos requieren esa dosis, lo otro realmente no sirve, en el sentido de lograr la salud, y está comprobado los grandes efectos que está trayendo con la población mayor de 60 años, como que casualmente acá en Córdoba han muerto 30.000 más
que los que murieron el año pasado, muerto 30.000 personas más que los que murieron en la época de la pandemia, personas, estamos hablando de personas mayores, y se calcula que este año va a superar en 10.000 más. Fíjate que esto es una cosa que nosotros no podemos mirar como si fuera, bueno, consecuencia natural, como alguna vez dijo algún intendente de Entre Ríos, sí, la clave es que los jubilados ganen más, que se mueran más y que queden más posibilidades de destinar dinero, lo cual es de una crueldad sin nombre. Fíjate que acá está pasando cosas de una contradicción económica inaceptable. Por ejemplo, por un lado dice que los sueldos no se van a poder aumentar más del 1% mensual cuando la inflación está superando el 2 o el 3% mensual. ¿Y eso qué tiene que ver? Y que los aportes a las cajas son en función de sueldos desactualizados, por lo tanto las cajas quedan desfinanciadas. En función de eso están los aportes a las obras sociales, que indudablemente también queda desfinanciada porque tienen que cubrir coberturas a valores actuales. O sea, incluso comentaban los médicos que hay muchas personas que incluso directamente no van a la consulta médica necesaria porque ahora con la crisis de la obra social tienen que pagar coseguros que tampoco tienen para pagarlos. Te digo, esto es una cosa de una crueldad, por eso yo digo que nosotros tenemos que superar la lógica, después de haber tenido la noche de terrorismo de Estado, hemos pasado a tener un Estado perverso y cruel. Y esto no es una cosa al azar, porque son medidas que se es tremendamente consciente que se están haciendo a contrapelo de las necesidades de nuestro pueblo, e incluso con lenguajes mentirosos, porque acá vienen que se le va a dar un crédito, por ejemplo, de Estados Unidos. Fuera de las condiciones que vienen detrás de ese crédito, porque las cláusulas por la general las tienen a nivel secreto, pero si ustedes dijeran que algo viene al país, entra y se transforma en salud, en educación, en hospitales, en caminos, esto es solo para mantener una fachada de la bicicleta financiera que ya la vimos con Martínez de Oz, con Cavallo, y que ahora la estamos viendo claramente con Milei. Porque fíjate, acá de lo que se trata no es de perfeccionar el dinero para el bien del pueblo, sino garantizar que los grandes intereses siguen haciendo negocio con la bicicleta financiera a costa del futuro de los argentinos. Doctor, doctor, sí, quería señalar que justamente en relación a lo que usted está señalando, además este gobierno promovió un blanqueo de dudosa juridicidad, por lo menos de dudosa justicia, que le reportó un ingreso en miles de millones de dólares significativo. Se fumó un préstamo del Fondo Monetario Internacional, en algún momento bajó las retenciones como lo acaba de hacer nuevamente, y todo ese dinero uno no ve que haya sido invertido en el país y sin embargo ya no está en poder del Ejecutivo Nacional. Pero encima nos hacen creer que acá son los jubilados los que o los aportes a la sociedad que los que desequilibran el presupuesto. Fíjate que es una mentira tan grande que, por ejemplo, uno se plantea, en este momento las cajas están, por supuesto, desfinanciadas, las cajas de jubilaciones, pero en la ley base, ¿qué ha hecho el gobierno? Si una patronal durante 20 años no le pagó, especialmente esto tiene mucho que ver con de las personas que tienen trabajo doméstico, ¿no es cierto? 20 años. Resulta que la nueva ley permite solo blanquear 10. O sea, le regaló 10 a la patronal que no aportó. Pero parece ese famoso cuento de tengo 10 perritos. De los 10 que quedan, el Estado le sacó las sanciones penales, bueno, en última instancia en este país nunca se aplicaron, las multas, le sacó todo eso, pero a esa patronal le sacó también que solo tiene que pagar el 30% de la deuda, o sea, solo una deuda de 20 años, paga el 30% sin recargos, sin sanciones de tener en negro a una persona. Imagínate una mujer que tiene que llegar a los 60 años con 30 años de aporte y resulta que solo esto le blanquea 10, por ahí no alcanza casualmente a llegar a los 30 años de aporte porque se lo libera una patronal irresponsable, pero entonces en función de eso recién se puede jubilar a los 65 años dentro del PUAM con una jubilación equivalente al 80% de la jubilación mínima. Ahora, acá, ¿por qué se resignó el dinero ese que tiene que pagar la patronal? Tal vez no le ponga sanciones penales ni multa, pero que pague los 20 años. Entonces acá no me vengan a decir
porque acá se maneja una falacia, es decir, señores, nosotros tenemos que, acá el gobierno ¿qué hace? Baja los impuestos a los poderosos y reduce gasto a los más débiles. Fíjate que eso es de una trampa filosófica inaceptable, porque los poderosos no solamente son exentos, como ahora resulta que lo que de las retenciones, el agro equivale a todo el dinero que haría falta para asistir a los discapacitados, ¿no es cierto? Ahora, el sector poderoso al cual se le desgrava esos impuestos, de ninguna manera luego lo deja en el país, porque es un dinero que lo fugan al exterior, mientras que a la persona se le está haciendo creer que solo el equilibrio fiscal es que le va a dar futuro, cuando el futuro no se le va a dar una lógica usuraria financiera que se está llevando adelante, porque ni siquiera es a favor de la producción nacional, están fundiendo a las empresas argentinas, casualmente con este acceso a una importación con $1 subsidiado, ¿cierto? Que están haciendo, escuchame, estamos teniendo importación de fideos de Albania, peras de China. Es inaceptable. Detrás de eso hay fábricas que cierran, hay desempleo. Entonces tenemos un gobierno que está trabajando directamente para eliminar los sectores que implican la razón de ser de un Estado, que es la población. Sí. Hay un viejo dicho, doctor, que dice que frente a quienes prometen Buenaventura a largo plazo, hay que recordarle que a largo plazo vamos a estar todos muertos. Pero claro, pero sumarle que hay un tema gravísimo que tal vez nos está pasando como sociedad, que tenemos tal vez adormecido algunas reacciones naturales. Fíjate que el presidente ha inaugurado lo que se llama el discurso del odio. Fíjate que el discurso del odio es un discurso inaceptable en democracia, porque en democracia puedo disentir, puedo no estar de acuerdo, pero nunca odiar. Fíjate que aún más, y doy un tema en trabajadores vitales en una democracia porque hacen a tener acceso a la información necesaria para la opinión pública, el presidente dice que no se odia lo suficiente a los periodistas, o sea, da por cierto que se odia a los periodistas, pero que no es suficiente. Fíjate el tema, pone como escenario típico que todo periodista que es un trabajador al servicio de la sociedad, porque que esclarece la realidad, debe ser odiado, pero mucho más de lo que se lo odia ahora. Pero no termina ahí el tema, con un planteo prácticamente genocida, porque los genocidios siempre primero lo que hacen es subestimar a lo odiado, subanimalizarlo, por eso lo trata de cerdo, de casualmente de mandriles, de excrementos ensobrados, porque después ¿quién va a sentirse con cargo de conciencia? Se elimina un excremento o se elimina un cerdo. Y esto, imagínense, es grave cuando el presidente dice, y tengo muchos periodistas que debería echar a la hoguera, lo cual quiere decir que debería matarlos. Ahora imagínate ese mensaje subliminal del máximo referente de un país respecto a la fuerza de represión, de hace Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía Aeronáutica. Es como decir, muchachos, enséñense con los periodistas, y algo de eso está sucediendo. Fíjate que yo he acompañado al Sindicato de Prensa de Córdoba, el CISPREM, un poco porque uno nota, que esto no se da tanto en Córdoba como en Buenos Aires particularmente, de que a diferencia que un periodista que está cumpliendo una nota, por ahí se diga que si lo corrida o eventualmente casi la escribimos, pero no directamente, la policía va directamente. Hoy hemos visto periodistas directamente agredidos como tales. Esto no lo podemos aceptar como sociedad. No podemos aceptar que el elemento dirimente sea la muerte, sea directamente el no reconocerle derecho al otro. Aún más, fíjate que yo creo que estamos demasiado quietos en el sentido que estamos viviendo un verdadero autogolpe de Estado. Fíjate que el presidente va y se queja de que se le está preparando un golpe de Estado. Y el que está dando él, ¿cómo se concibe? Que hay una sociedad que le dice, luego le rechazan el veto, que son las reglas de juego, y ahora dice que no lo va a cumplir. Eso es un golpe de Estado. Es un golpe de Estado, porque no está respetando las reglas de juego. Claro. Y acá hay un detalle interesante a tener en cuenta. En la historia de la Argentina, en los golpes de Estado que esperábamos que no vuelvan a suceder nunca más, siempre ha habido un elemento distintivo. Ha habido una escenografía de justicia.
había un ejecutivo, pero lo que claramente desaparecía era el poder legislativo. Y nosotros estamos viviendo un presidente que trata de rata a los legislativos y que directamente pretende hacer parecer que no va a cumplir, que va a hacer lo que se le da la gana. Y ahora cree que puede volver al país porque le ha dado el espaldarazo otra persona, fíjate, de un país que se cree que tiene derecho a intervenir en el mundo sobre pretexto por el ideal de la libertad. ¿Libertad de qué? Si lo que están buscando es sojuzgar pueblos con lo que está pasando, la connivencia con el genocidio palestino. Y nosotros quedamos en medio de eso sin reacción. Esto es urgente, por eso el juicio que hicimos es para obligar a que analicemos estos temas, e incluso exigirle al presidente que él no tiene derecho a instaurar una política cruel y perversa. Por eso hemos salido de un momento de terrorismo de Estado que fue una noche negra para el país, y resulta que estamos pasando a una realidad perversa y cruel, que no podemos aceptar que se desquita en los débiles, en los discapacitados, en los pobres, en los desempleados, en las personas mayores, que no lo podemos tolerar como un hecho dado diciendo, bueno, por esto dentro de 30 años vamos a ser el país que vamos a fructificar. Doctor, sí. Por último, y para no abusar de su tiempo, Sí. a ver, ¿no hay también que efectuar un reproche a la oposición? ¿No es necesario ya entrar a plantear la figura del juicio político al presidente de la Nación, que justamente niega el principio democrático? El Congreso está para legislar y el Ejecutivo para llevar adelante las leyes que el Congreso aprueba. Así es, pero yo coincido plenamente con usted que es hora que todos los sectores se unifiquen, porque esto es connivencia con un cáncer institucional. Ahora bien, convengamos que estamos necesitando que haya una reacción social necesaria, y la oposición casualmente que asuma el rol que le quepa para casualmente echar por juicio político a esta persona, y a su vez no dejarse amedrentar, porque estamos viviendo un mundo también que no lo podemos aceptar, de un presidente como Trump, que directamente le pone más impuestos a Brasil solo porque condenaron a Bolsonaro con prueba abrumadora de lo que estaba haciendo, de querer derribar el sistema democrático, incluso hasta con un presunto atentado que iban a hacer contra Lula da Silva, y a su vez considerar personas no gratas y no darle visa en Estados Unidos a los jueces que los condenaron. En ese sentido, un presidente que venga, Trump, que ni siquiera tiene idea, porque dice tiene que ser reelecto, cuando esta elección no es una elección de reelección, pero y manda a un embajador que la verdad que es terrorífico hablar de lamelas, tal vez hay una maldición prevista ahí, porque si a la mela lo ponemos al revés dice sale mal, y en realidad es una vergüenza pensar que haya un embajador que viene acá a condicionar el futuro del país solo en función de grandes intereses, y que eso sea una especie de espaldarazo, como quien dice, no se metan con mi ley, que se le está organizando un golpe de Estado, en una figura que es inaceptable. El propio presidente Trump, a través de su otro vocero, que estaba en la reunión, dijo, bueno, deseo éxito a la pareja, porque claro, ya se han dado cuenta que está la jefa y está él, que se sienten impunes ante el delito, que vienen a seguir destrozando nuestro país y que tenemos la obligación de esclarecer. Fíjate que hoy más que nunca ellos sostienen que hay que votarlos para profundizar el modelo. Eso es tan cruel de decir, bueno, si hoy me están matando con este modelo y lo van a profundizar, lo único que falta es que después de la elección hagamos cola para que nos den vaso de cicuta, porque parecería que ya no queda más para el manoseo cruel y perverso que se está llevando adelante. Por eso hay que tomar conciencia, no podemos ser indiferentes, tenemos que ver cómo hacemos que esto se revierta, y es tramposo la política que él lleva adelante, haciendo creer que la política, la competencia individualista es la que nos hace ir adelante. Acá solo un planteo de una economía que sea cooperativa y sea solidaria es la que nos va a dar salida a todos, y no
solo privilegiando, fíjate, a los sectores más poderosos. Acá a los sueldos no se pueden aumentar el 1%, pero sin embargo a la especulación financiera le están dando el 7, el 8% mensual de interés solo para la bicicleta financiera y que se lleven todos nuestros ahorros por el país. Nos Doctor, están robando el país y eso no lo podemos permitir, ¿no? Doctor Rodríguez Villafañe, le agradecemos muchísimo este contacto con la radio de la cooperativa El Toque de Río Cuarto. Sabemos que tiene otras actividades y por eso lo liberamos. Muchísimas gracias por este contacto. Y fuerza con todo lo que hace, y especialmente del cooperativismo, que creo que es clave ponerlo en su lugar como una propuesta superadora y colectiva, ¿no?